Ok. Gente, para ir adelantando, hoy compartí en el grupo, buenas tardes Carlos, hoy compartí en el grupo, estoy medio atrasado con los términos, en el aula virtual compartí el primer resumen, que voy a ver si para la próxima clase voy subiendo el próximo resumen y así hasta completar todo esto de HTML para que tengan ese resumen teórico que les había prometido la semana pasada. Esta semana ya comencé a realizarlo, es largo, es bastante largo, entonces lleva su tiempo, así que espero que no me lo hagan hacer al vicio, o sea, traten de revisarlo con paciencia y saliva, ¿no es cierto? Porque allí lo tenemos, digamos, un poquito más detallado todos los temas que venimos viendo. Hoy alcancé a hacer el resumen hasta las listas ordenadas y no ordenadas. Ya a partir de mañana pasado ya voy a estar subiendo esa segunda parte y así hasta que terminemos todo esto de HTML. Para el viernes voy a preparar un trabajo práctico, va a ser el primer trabajo práctico, es individual, en donde vamos a desarrollar un pequeño sitio HTML donde aplicamos todo esto que venimos aprendiendo, ¿no? Es decir, las distintas etiquetas, títulos, los párrafos, el énfasis, listas no ordenadas, los enlaces. Va a ser un sitio con un par de enlaces para 2 o 3 archivos más HTML y navegar entre ellos. De eso es algo sencillo, pero es para calificar todo esto que venimos estudiando hasta acá. Sergio, ya la semana que viene... Sí. Perdón, discúlpame que te interrumpa. Quería comentarle a los chicos que el resumen está compartido en la clase del día de hoy. Igual si alguien lo necesita, se lo comparto directamente a esta hora en el chat, pero se lo comparto por el WhatsApp de manera privada. Pero lo van a encontrar en la carpeta del día de hoy. Ok, bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de acordarme hoy, antes de irme, de pasarle, siempre me olvido de pasarle el enlace de Telegram. Tenemos nuestro medio de comunicación de Telegram también, un grupo de estudio de Domo, para que cualquier cosa puedan mandarme mensajes allí. Es el mismo del año pasado, nada más que ya se lo voy a pasar, tengo que buscar por allí el enlace. Así que pueden consultar cualquier cosa directamente, me pueden mandar el mensaje a mí allí, para evitar escribir un email o lo que sea, ¿no? Es una forma más de comunicarnos. Y bueno, creo que estaba con el tema del trabajo práctico, ¿no? Algo así era. La historia era que una vez que terminemos ese trabajo práctico, luego de eso, a lo que apuntamos es que arranquemos con el segundo lenguaje de Full Stack, que es CSS. Entonces, porque hasta acá seguramente estarán pensando, bueno, pero estamos programando, pero es horrible todo esto que estamos haciendo en blanco y negro, con fotitos muy chiquitas, con texto medio aburrido. Sí, es así el HTML, es básico, es simple, es resumido, simplemente muestra todo lo básico de una estructura de una página web. Todos los sistemas web que trabajamos, recuerden, están basados en HTML. Nada más que tienen un maquillaje, que tienen un reboque muy fino, colores, interacciones, dinamismo, gráficos dinámicos, videos, todas esas cosas, que ya allí participa un poco el CSS, que es el lenguaje que vamos a comenzar a partir de la semana que viene, y JavaScript, que interactúa, ¿no es cierto?, con el navegador y el usuario. Es decir, un sitio web comprende todo eso y un poquito más. Nosotros estamos viendo como el esqueleto interno de cualquier sistema web. Les repito, el HTML solo de por sí es un lenguaje muy potente e incluso todavía algunos sitios en internet lo siguen manejando por 2 motivos. Porque es simple, porque es chico, es decir, no ocupa espacio prácticamente, ya que es texto prácticamente. Y segundo, o sea, es veloz. Es decir, lo que tarda en cargarse una página de HTML por internet, hoy por hoy con las conexiones que ya manejamos, ¿no es cierto?, son milésimas de segundo a comparación de una página que tiene CSS y JavaScript. Fíjense que cuando cargan alguna página siempre tarda un rato en que venga la imagen, el sonido, la gráfica dinámica, etc. Pero una página, si navegan por ejemplo rae.es para buscar algún término del diccionario, o Wikipedia por dar otro ejemplo,
la página se carga en segundos, en milisegundos. ¿Por qué? Porque es solamente HTML, no hay otra cosa. Bueno, continuamos nosotros. Voy a compartir pantalla. ¿Me recuerdan hasta qué ejercicio hicimos ayer? Yo tengo registrado hasta el ejercicio 22. No sé si era ese el último que hicimos. Creo que sí, ¿no? Sí, fue el último 22B que hicimos. Sí, hicimos uno extra. Yo ahora también voy a compartir por el chat, además del resumen, la guía con estos ejercicios. Ok, muchas gracias. Sí, porque creo que había quedado pendiente. Yo se me perdí un poco. Acá está. Quedaban pocos de la guía 2. Yo la verdad que si nos quedamos cortos con los ejercicios de la guía 2, vamos a continuar con los ejercicios, digamos, in situ, online. Voy a ir publicando los que continúan, porque con el resumen hoy estuve varias horas haciendo resumen, empecé a hacer ese resumen, si no lo iba a terminar nunca. Y la verdad que no me quedó tiempo para poder continuar la guía de ejercicios. Ya para el viernes va a estar la guía, que si llega a faltar ejercicios acá, si nos quedamos cortos con la guía 2, la guía 3 recién la voy a publicar para la próxima clase. Eso es, voy aclarando ese tema. Bueno, gente, continuamos entonces. Hicimos hasta el ejercicio 22. A ver qué nos decía el ejercicio 22. El 22 hablaba de tablas, ¿no sé? Pedía que hiciésemos una mejora en la tabla. Vamos al ejercicio 23. Dice, es bastante simple el ejercicio 23. Veamos un archivo. Ejercicio 23.html. Y allí creamos un HTML5. Ejercicio número 23. Bueno, este es bastante sencillo. Estos temas son ya, creo que algunos nos adelantamos un poquito. Dice el 23 que nos pide el ejercicio número 23, comentario acá para, ¿no? Y dice confeccionar una página que muestre el título del sitio. Confeccionar una página que muestre el título, en el elemento title, el nombre del sitio, el dominio del sitio. Esto que está aquí, ¿no es cierto? Ponemos un H, ¿no? Ejercicio 3. Bueno, ¿cómo será que va a hacer eso? Tenemos acá la guía. Tenemos que el título de la página se tiene que mostrar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es ir, ¿no es cierto? Me disculpan un segundito, me estoy equivocando de ejercicio. No es. Sergio, por las dudas, está silenciado, ¿sabes? Sí, estoy buscando el documento para poder explicar el ejercicio. Me parece que le falta una parte. Ya, denme un Bárbaro. minuto.
Gente, este ejercicio en sí no desarrolla en sí ningún sitio web particular. Lo que buscamos que en este ejercicio, o sea, a lo que se refiere, ¿no? Tuve que revisar la documentación que tengo, porque estaría como un poco pelado, digamos, enunciado, a lo que se refiere cómo yo utilizo, ¿no es cierto?, esta parte de la página, que no es algo que ve el usuario cuando estamos trabajando, sino esto es algo que utiliza tanto el navegador como el sitio que aloja nuestro sistema web. ¿Está? Entonces, estas etiquetas que se denominan meta, lo que aloja como resultado son variables que va a utilizar el navegador, va a utilizar el motor de búsqueda que pueda encontrar nuestra página. Recordemos que nuestra página, al estar subida a internet, más adelante vamos a ver cómo se suben los sitios estos que trabajamos, van a tener que tener una cierta etiqueta, es decir, como los hashtags de Instagram para que les sea más entendible, ¿no? Tiene que tener alguna forma que los navegadores las encuentren a las páginas, ¿no? Una etiqueta de búsqueda sería. Y estas etiquetas meta funcionan para dos cosas: para mostrarnos información particular de la codificación, para mostrarnos notificaciones en el caso que considera algún error en el servidor, y para informar a los motores de búsqueda y a los servidores de qué se trata nuestro sitio web. Esta es la utilización, ¿no es cierto?, de estas etiquetas meta. Bien, supónganse que yo necesito, por ejemplo, agregar información al sitio web que estoy creando, en donde quiero indicar quién es el autor, por ejemplo, de la página, o sea, como un sello, le doy al sitio, y también información respecto a de qué se está elaborado, de qué trata o de qué está elaborado, etcétera, etcétera, el sitio que estoy trabajando. Para eso voy a utilizar estas meta. Entonces, supónganse que agrego una etiqueta meta y esta etiqueta sirve, por ejemplo, para decir name. Si le doy una etiqueta name, ¿qué es lo que va a hacer esto? La etiqueta name me va a indicar, por ejemplo, la descripción del sitio. Entonces, description, esto va a indicar, esta etiqueta meta lo que va a hacer, me va a describir de qué se trata mi sitio web. Entonces, escribo meta, name, description, y ahora le digo de qué se trata el sitio. Por ejemplo, entonces, como la descripción es de tipo name, lo que voy a decir es content igual, y adentro de las comillas voy a poner el objetivo por ejemplo. Esto lo voy a separar acá, no hay problema que lo separemos, total, para el navegador es lo mismo, separado que todo junto, para que sea un poco más claro. Yo agrego esta etiqueta dentro del head, o sea, del encabezado de mi sitio web, o del sistema que estoy creando, y esta etiqueta name, description y content, lo que va a hacer es, le va a indicar al servidor y a los motores de búsqueda, llámese Google, Bing, Yahoo, etcétera, cualquier otro motor de búsqueda que ande dando vuelta en internet, para que encuentre mi sitio web el día de mañana. Cuando alguien ponga en el buscador cómo aprender HTML, bueno, si esto está subido a internet, se va a poder encontrar este sitio. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de esta etiqueta meta. ¿Está? Entonces, allí, digamos, puedo encontrar y agregar la descripción de mi sitio. Acá no estamos haciendo énfasis en cómo mostrar al usuario, porque esto el usuario no lo va a ver. Pero el servidor o el motor de búsqueda es el que va a encontrar esta información. ¿Está? Bien, entonces tenemos esta etiqueta que nos va a mostrar, ¿no es cierto?, la descripción del sitio. La etiqueta meta, name, description es la que me muestra, ¿no es cierto?, la descripción de qué se trata el sitio web que yo estoy trabajando. Podemos escribir otra etiqueta meta que, por ejemplo, aparte de la descripción,
Esto puede ser largo, yo lo escribí cortito acá, pero puede ser mucho más detallado. No hay problema con la longitud de la descripción, porque yo lo que le meta acá entre comillas es lo que va a describir, ¿no es cierto?, después dentro del motor de búsqueda de datos. Bueno, otra cosa que puedo agregar acá dentro de estas etiquetas meta, en el encabezado, por ejemplo, es el autor del sitio. Entonces puedo agregar una etiqueta meta para que, fíjense que si ponemos meta, automáticamente puede ser de compact, tiene varias formas, ¿no es cierto?, de agregar esto. Lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer con... Bueno, vamos a agregar el tema del autor, como es, entonces meta name, y dentro de las comillas ponemos autor, con th porque estamos escribiendo en inglés, y luego de allí ponemos content, y allí ponemos, ¿no es cierto?, el autor del sitio web. En mi caso lo pongo como mi nombre. Bien, acá le estoy poniendo el sello de quién es el autor del sitio. Esto no lo ve, les repito, esta información no la ve el usuario, lo ve el servidor y los motores de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Entonces esto nos da autoría de que efectivamente nosotros somos los dueños de lo que estamos haciendo. Esto sería también un dato importante a agregar. Y por último, podemos agregar una etiqueta meta más. Hay varias, pero estas son las más importantes. La meta name, que ¿de qué más? Ya tenemos descripción, autor y por ejemplo podemos agregar copyright. La de copyright es justamente para que nadie se meta con el contenido del sitio que estamos creando, porque nosotros somos los dueños y tenemos los derechos de autor de todo el contenido que estamos publicando dentro de la página. Content, y adentro de comillas ponemos quién es el dueño de los derechos de autor. Por ejemplo, Domo Educación, por decir una entidad, ¿no? Bueno, estas etiquetas que están acá, tanto la de description, autor y copyright, son los que más se utilizan. ¿Está? Bueno, espero que les haya quedado claro. Eso es lo que se trata de esto. Muestren nada más el título, el nombre del dominio, el sitio, etcétera, ¿no? Se trata de esto, de mostrar información a través de estas etiquetas, que aclaro una cosita, se agregan, estas etiquetas meta, se agregan dentro de el encabezado del sitio, o sea, dentro de head, ¿está? No dentro del body. Dentro del body trabajamos todo lo que se muestra al usuario, y dentro del head se trabaja todo lo que es codificación y información que maneja el servidor que va a alojar nuestro sitio web o los motores de búsqueda que van a encontrar esta página el día de mañana cuando esté subido a internet. Ok, bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Si no, continuamos. Era simplemente esto, para detallar esto porque es medio como quedó medio colgado el enunciado del ejercicio. Tengo una pregunta. No sé si es mi computadora, mi internet, sale entrecortado y después se escribe todo lo que usted escribe en el programa, se escribe todo junto, como que no llego a escuchar bien. No sé si les pasa a todos o me pasa a mí nada más. No entendí bien la función de esto, ¿para qué sirve si la persona que entra a la página no lo ve? Perdón, ¿sabes? Daniela, es tu computadora, porque nosotros cuando hablaste recién también te escuchamos cortado. Creo que es tu conexión a internet. Sí, me parece que la conexión a internet está embromando. Se escucha bastante entrecortado. No te preocupes, Daniela, esto después lo podés ver, o sea, si se escuchó mal y no entendiste nada, lo podés rever en el video luego cuando se publique el video. Así que no te vayas a preocupar, y también lo voy a publicar en el resumen que corresponda a esta semana, ¿me entendés? Estoy subiendo, por ejemplo, el resumen que subí hoy es el de la semana pasada,
Ya voy a ver si para el viernes termino de subir el resumen que corresponde a esta semana, en donde va a estar este tema también explicado. Así que esto junto al video ya te va a quedar claro. Lo único que no sé si me vas a escuchar bien, si vale la pena aclararte, esto que estoy escribiendo acá, que se muestra acá en pantalla, no es algo que el usuario va a ver, sino tiene que ver con los derechos de autor, con el fundamento de qué contenido va a mostrar este sitio web y demás. Tiene que ver con los motores de búsqueda y con los servidores que van a alojar el día de mañana este sitio web, este sistema web en internet. No sé, bueno, esa es a grandes rasgos la explicación de esto. Pero no tiene nada que ver con el usuario. El usuario no va a ver esta información. La información tiene más que nada que ver a nivel corporativo, si queremos hablar de rápido y pronto. Perdóname, Sergio, le quería recomendar a Dani que a veces sirve, si apagas la cámara quizás tenés más ancho de banda y eso te permite tener mejor internet. Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, en este momento creo que yo, por ejemplo, apago la cámara, al comienzo la prendo un ratito y después la apago, justamente también tengo una conexión de internet muy básica. Bueno, no tengo fibra óptica en mi barrio y por allí la transmisión Wi-Fi no es tan buena, entonces prefiero darle ancho de banda al Zoom más que a la cámara. También es cierto, cuando tenga así problemas de conexión es conveniente siempre limitar el consumo de ancho de banda con la imagen, si total no es necesario en el momento que no estemos viendo. Bueno, ese era el ejercicio 23. ¿Alguien más quiere alguna otra consulta? Si no, continuamos. Les repito, esto queda grabado, esta clase, y también el resumen, ¿no es cierto? Eso lo voy a estar subiendo. No de nada, Daniela, perdón. El ejercicio 24 dice, lo van a hacer ustedes, a ver cómo les queda. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. El ejercicio 24 es lo siguiente: insertar los datos personales del creador de la página web mediante etiquetas meta. ¿No es cierto? Es decir, creamos un archivo HTML, no nos vamos a enfocar en qué es lo que va a mostrar en la página, porque eso no es el objetivo de este ejercicio. Y en estas etiquetas lo que vamos a hacer es vamos a insertar los datos personales propios de nosotros que somos los creadores. Y de qué se trata el sitio y todo lo que les estuve explicando. Les doy unos minutitos para que lo terminen. Cuando están, me avisan y continuamos. Bueno, acá le estoy haciendo el ejercicio 24. Nos pide insertar los datos personales del creador de la página web mediante etiquetas meta. Recordemos que las etiquetas meta se agregan solamente dentro del head de la página, no en el cuerpo. En el cuerpo solamente ponemos cosas que va a ver el usuario. Yo simplemente agregué un título acá, pero no es ni necesario. Para el ejemplo nuestro no es necesario. Entonces, dentro del head ponemos una etiqueta meta para poner el nombre del autor, en este caso seríamos nosotros. Y entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué ponemos acá? Name, y dentro de name, por ejemplo, ponemos autor.
content, y dentro de content ponemos el autor de la página. Bien, allí pusimos el autor de la página, ¿no? Acá ponemos, ¿no es cierto?, si se pone el autor de la página. Bueno, otra etiqueta meta para poner de qué se trata la página. Meta, y allí ponemos name. ¿De qué va a ser el name? Va a ser copyright, por ejemplo. Content, y allí ponemos el nombre de la empresa para el cual se está diseñando la página. En el caso que no tengamos una página, una empresa para la cual se está haciendo la página, se pone, por ejemplo, no sé, una empresa ficticia en la cual estemos trabajando, etcétera, o simplemente podemos poner nuestro nombre o algún invento, ¿no? Una cosa así. ¿Y qué más nos falta? Contenido. ¿Sobre qué se trata? Entonces, meta, y podemos agregar como name, que podemos poner acá. Teníamos, a ver, me faltaba uno más, ¿no? Description. Allí content, y entre comillas ponemos es un sitio de prueba para el ejercicio número 24. Bueno, allí tendría las tres etiquetas meta como que son las más útiles. Puede que haya otras que me esté olvidando por allí, pero son las que más se utilizan y son las que siempre traten de ponerlo por defecto a estas, ¿no? Cada vez que creen algo ustedes, traten de poner esto. ¿Por qué? Van a tener menos dolores de cabeza porque el día de mañana, si alguien se hace el vivo y les roba información, ustedes las pueden automáticamente hacer valer, ¿no es cierto?, de que ustedes fueron los autores de ese sistema que subieron a internet. ¿Está? Profe, si no, sí. buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Decime. Me tengo el micrófono. Quería consultarle con respecto a los names que están al lado de la etiqueta meta. Sí. Yo, por ejemplo, en esa etiqueta podría poner cualquier detalle en inglés que yo quiera aclarar. Por ejemplo, quiero dejar una etiqueta con información acerca de mi mail, como pide el ejercicio. Yo puedo poner name, entre comillas, mail, y ahí agregar mi mail. O sea, ¿de algo? Autor, te digo la verdad, tengo entendido que hay un listado, yo no lo tengo a mano. Estos que puse son los que más me acuerdo y que más se utilizan, pero hay un listado de las palabras, estas serían palabras clave que pueden ir aquí dentro de la etiqueta name, ¿me entendés? Es decir, hay un listado, autor, copyright, descripción. No recuerdo si existe email o alguna de esas otras cosas. Sí sé que estas sí son válidas, ¿me entendés? Eso es lo que yo te puedo decir al respecto. Pero si querés te averiguo. De todas maneras, cuando haga el resumen voy a poner un par de etiquetas más acá y ahí queda un poco más claro este tema. Yo simplemente lo nombro porque siempre me olvido, pero es algo que es útil, sobre todo cuando uno está creando cosas originales, ¿no? Pero igual respondió la pregunta porque si era eso, si ya habían algunas palabras predeterminadas para el name, ya entonces está bueno saberlo. Sí, son palabras predeterminadas. Estas son palabras, igual que acá, ves que dice viewport, que sería, ¿no es cierto?, de que puerto de visualización, por ejemplo, hay palabras predeterminadas que tienen que ir en la etiqueta name. Yo no las tengo a todas, voy a buscarla en todo caso, pero sí, son predeterminadas esas palabras. Genial, gracias. No, de nada, gracias a vos por preguntar. Bien, ya tenemos entonces el tema de meta. Aclaro nuevamente para que quede clarito esto. Esto que estamos poniendo acá,
con las etiquetitas estas metas famosas. Son datos que no lo ve el usuario. Y ahora nos volvemos a preguntar, entonces, ¿para qué comino ponemos algo que no ve el usuario? No, porque lo que le mostramos al usuario a veces puede ser una creación propia nuestra, o tenga información sensible u original, o que tenga derechos de autor. Entonces, en este lugar, dentro del head, se ponen estas etiquetas para que el servidor y los motores de búsqueda puedan tener acceso a esa información. Son los que van a poder chequear este tipo de información. Y si el día de mañana tenemos un problema de robo de datos, de copiado, de plagio, hablando mal y pronto, esto es lo que nos va a nosotros a mandar al frente de que somos los dueños y señores de lo que estamos haciendo y mostrando, y que el resto nos estuvieron copiando. ¿Está? Así que es para eso más que nada. Bueno, esto de las etiquetas meta, sin ir más lejos, también lo tiene el Word. Cuando nosotros creamos un documento en Word, no siempre le prestamos atención a eso, pero los documentos, por ejemplo, que se crean en el más clásico, el Word, ¿no es cierto? El Excel también lo tiene. Se puede configurar todas estas etiquetas que tienen otro nombre dentro de lo que son los documentos de Office, para que uno sea el autor del archivo que está creando, ¿no? De los PDFs que uno está haciendo también. Todo eso tienen etiquetas de este tipo que nos permiten demostrar de cierta manera la autoría de lo que estamos trabajando. Las páginas web no son una excepción y se ponen de esta manera automática, no automática, pero de esta manera física en el head. Eso nada más vale la pena aclarar. Bueno, ese era el ejercicio 24. Vamos al ejercicio 25. Dice, confeccionar una página que muestre 2 tablas, luego comentar la segunda y ver el resultado. Bien, vamos a crear el ejercicio número 25. Ya les voy a mostrar el modelo de tabla. Denme un segundito, ya se los muestro. Bien, gente, acá copio el enunciado y les pongo la primera tabla como imagen. Esta sería la primera tabla y ya les paso, o si quieren les paso por chat, a ver si puedo compartirlos por chat de última. Bien, ahí les compartí por chat, si los quieren descargar de allí mejor. Tienen la primera tabla, ya les comparto la segunda tabla.
Y allí le pasé la tercera tabla. Esta sería la tercera tabla. Tenemos la tabla 2 y la tabla 3. ¿Ah? Estas serían las dos tablas que habría que insertar dentro del documento HTML. Bien, les doy unos minutos para que lo terminen. Cuando está, por favor, me confirman por chat o por mensaje. Y si no, lo vamos haciendo juntos. Aquí, para la gente que está un poco perdida con el tema de tablas, en el ejercicio, en la tabla número 1, para darle una ayuda, fíjense que es una tabla que tiene ¿cuánto? Tiene, estas tablitas son tablas típicas de examen examen técnico, ¿no? Es decir, por eso que parecen fáciles, pero tienen su rebuscadita. Tiene ¿cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas. Recordemos que tiene 5 filas y 4 columnas. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir, ¿no es cierto?, las 5 filas. Mejor dicho, serían 4 filas y un encabezado. Entonces sería, acá, TR. Y dentro del primer TR tenemos 1, 2, 3, 4 encabezados, ¿no? Sería. Profe, Sí, le hago una consulta. decime. El cuadro lo pude hacer el primero, pero no sabría cómo hacer para centrar las palabras en cada casillero. A ¿Le ver. importa? No hay problema. Lo que sí, el encabezado te va a tener que quedar centrado, porque si no estás usando las etiquetas Sí, sí. TH, no te van a quedar Eso ya está. centradas. Ah, ok. No, lo del otro no hay problema. Bueno, No. genial. Bueno, esto que puse aquí, esto que puse aquí es el encabezado de la primera tabla. Carlos, ¿vos terminaste la segunda tabla también? Recién terminé la primera, ahora voy a empezar a Ah, ok, bueno. Si terminás todo, después me avisas, así lo mostramos. Bueno, genial. Ok, yo les comento, gente, estoy haciendo acá la primera tabla. Solamente terminé el encabezado nada más. Fíjense que es una fila y dentro de cada celda del encabezado pongo TH, no pongo TD, porque los TH se utilizaban como encabezados. Ahora escribimos las otras filas que eran 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y
Gente, para la gente que lo está haciendo la primera tabla, fíjense cómo yo lo desarrollé a la primera tabla, ¿no? Hice los encabezados y tomé como que es una tabla que tiene 4 filas y 4 columnas, ¿no es cierto? Pero aquí que hay algunas filas que se tienen que compactar. Por ejemplo, esta está repetida con esta y tenemos esta columna está repetida con esta. Entonces tenemos que hacer un row span cuando tenemos repetido acá y un col span cuando tenemos repetida una columna. Así que eliminamos un objeto de esta fila, la segunda la eliminamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta la eliminamos, es la segunda que está repetida, y aquí arriba, en este TD, está acá, hacemos un row span y 2, porque serían 2 filas que se van a unir. Si nos fijamos cómo queda, fíjense, allí consumió las 2 filas que estaban anteriormente, que eran 2. Ahora lo mismo tenemos que hacer con esta celda y con esta otra, y tenemos que unirlas, ¿no? Entonces, ¿cuál se repite? Se repite este elemento. Entonces, este que está repetido lo eliminamos y vamos a decirle que este elemento ocupe estos dos casilleros. Entonces, este Luis Pérez, que está acá, lo sacamos, está repetido, y en este TD ponemos un call span de 2. Entonces, esto no tendría que quedar de esta manera, ¿ven? Allí quedaría hecho entonces la primera tabla. Repito, una forma de hacer estos ejercicios es, primero, considerar como que tenemos filas y columnas, todas las cantidades, como si fuera que no hay ninguna compresión de filas ni de columnas. Y luego vamos viendo qué es lo que tenemos que eliminar. Y eso es lo que repetimos. Cuando dice a comentar la segunda tabla, no habla de comentar de comentar para que no se vea, ¿no? Habla justamente, el libro habla de que hagamos un comentario explicando cómo hicimos el proceso de la compresión de las celdas, de las columnas o de las filas. A eso se refiere. Pero no es necesario. Con que ustedes lo expliquen, si lo quieren explicar, está todo bien. Sería como poner acá, bueno, ahí estaría la primera tabla, y aquí abajo o arriba hacemos un comentario. Esta tabla se hizo comprimiendo una fila y una columna, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Bueno, hacemos la segunda tabla. Es un poquito más fácil, me parece, la segunda. Creo que, no sé si lo tengo a mano por acá. Tabla 3. Esta es la otra tabla. Esta es mucho más fácil. ¿Alguien hizo la segunda tabla? Les voy a dar unos minutitos para que lo terminen. A ver si lo pueden hacer solos. Ya lo tengo, ¿eh? Sí, ahí te pedimos que te compartan pantalla para que lo muestres. Ahí le damos el permiso. Ok, gracias, Cecilia.
Ok, Carlos, estamos viendo. Tu segunda tabla. ¿Podés comentar un poquito qué hiciste para armar la segunda tabla? Hiciste una tabla que tiene ¿cuántos? Inicialmente, o sea, ¿qué hiciste? Hiciste primero una tabla con, ¿cuánto sería? Son en total 6 filas. 6 filas con 3 columnas. 6 filas con 4 columnas. Perdón, con 3 columnas. Con 3 columnas, 18 celdas en total. 6 por 3, 18. Exacto. Y la primera columna, digamos, las primeras 3 filas de la primera columna se comprimieron juntas. Sí. Y bueno, lo mismo sucedió con las otras filas de la primera columna. Ok. Bien, ¿podés mostrar a ver cómo te quedó? Sí. Ok, espectacular. Bien, bárbaro. Gracias, Carlos. Acordate de comentar, como vos preguntaste recién, escribí, eso no es obligatorio, pero por allí el día de mañana, por ahí ¿cómo era que se hacía esto? O sea, ¿qué proceso utilizaste para que se puedan comprimir las columnas o las filas que hiciste en la tabla? A eso se refiere. Ok. Bien, Bueno, gracias. Muchas gracias a vos por compartir. Gente, para terminar esta primera parte de la clase, ¿alguna duda con esto? Si no, continuamos con otra cosa. Bueno, continuamos. Hacemos una pausita de unos 5 o 100 minutitos y continuamos dentro de un rato con más temas. Nos vemos. Ok, gente, vamos a continuar con los ejercicios. Yo voy a ir copiando, creo que la guía nuestra, creo la tenemos hasta acá, si mal no recuerdo, termina en el ejercicio 25, ¿no es cierto? Así que los demás ejercicios que terminemos hoy día, los vamos a ir desarrollando por pantalla. Se los voy a ir pasando por pantalla. Ya a partir de la próxima clase vamos a tener la guía nueva, así porque nos faltaría, digamos. Pero bueno, voy a ir pasando los ejercicios que a partir del 26 en adelante los voy a ir copiando por pantalla y ya los que sean necesarios los vamos a tener a partir de la próxima clase. Simplemente era eso nada más que dejar claro. Nos vemos entonces, vamos con el ejercicio número 20. Número 26. Cierro un poquito todo esto. No sé si, creo que no estoy compartiendo pantalla, así que perdón. Ahora sí. ¿Qué dice el ejercicio número? Ejercicio número 26. Ok, vamos a continuar con otra parte muy importante, además de las tablas. La otra parte más importante que hay dentro de los desarrollos HTML o de los sitios HTML, digamos del andamiaje, porque es como una especie de andamiaje o esqueleto sobre el cual vamos a ir construyendo otras cosas, ¿no? Le vamos a ir agregando más funcionalidades al sitio, ¿no? Es la otra parte muy importante, es la de los formularios. Más allá de que nuestro sitio web siempre muestre información, también puede recabar información del usuario y la forma de un sistema web
interactúa con un usuario es a través de un formulario. Esta es la forma con la cual recaba la información del usuario, no solamente muestra. Es como haciendo una analogía con programación. Cuando mostramos información a través de las etiquetas H1, párrafo, todo eso, es como que tenemos un print de Python, ¿no? Y ahora vamos a capturar información que el usuario va a ingresar, y lo hacemos a través de los formularios que tienen distintas secciones especiales para recibir la información. Es decir, se cierra, digamos, la interacción completa entre el usuario. No solamente ya un sitio puede mostrar, sino también puede recabar información. De momento, vamos a ver cómo se crean estos formularios. No van a ser funcionales hasta que no veamos JavaScript. O sea, de momento vamos a aprender cómo se escriben los códigos para armar los formularios. Pero no van a estar funcionando hasta que no veamos la parte de codificación de JavaScript. Eso es lo único que quiero detallar, ¿no? Es decir, de momento es como que aprendamos cómo se captura la información, pero todavía no lo podemos enviar a ningún servidor porque no tenemos ningún lenguaje, conocimiento, ningún lenguaje que interactúe con los servidores. Bien, para crear un formulario vamos a hacer algo básico. Escribimos un código HTML básico, ¿no? Es decir, HTML, como siempre. Y aquí sería ejercicio número 26. En un H1 ponemos codificación de formularios. Bien, voy a hacer un espacio acá dentro del body para que quede un poco más prolijo todo y se vea más claro. Cuando yo quiero crear un formulario, lo que tengo que escribir, la etiqueta por excelencia para crear un formulario, es la etiqueta form. Entonces yo escribo form y fíjense, ya automáticamente me aparece, ¿no es cierto?, 3 formas de formularios: get o post. Esto más adelante vamos a ver qué se trata de los get, de los post y demás. De momento solamente me interesa que sea un formulario común y corriente. Perdón si por ahí me silencio porque estoy con una comprensión interesante. Escribimos form, le damos enter y ahí tenemos la estructura básica de un formulario. Le vamos a dejar vacío aquí donde dice action. No nos importa, si quieren incluso eso le pueden borrar porque no le vamos a dar ninguna funcionalidad todavía al formulario, como les había aclarado anteriormente. No estamos por interactuar con ningún servidor, no le vamos a mandar información a ningún programa, nada. De momento simplemente vamos a aprender a construir un formulario, ¿no? Si quieren le dejan el action, no hay problema. Si no se lo borran, da lo mismo de momento. Yo particularmente, como es automático, se lo dejo, pero no molesta porque no lo vamos a utilizar, no le vamos a dar ninguna acción todavía al formulario. Simplemente, repito, vamos a aprender a cómo capturar la información a través de los formularios. Bien, por ejemplo, queremos ingresar. Vamos a ver qué tipo de datos podemos ingresar. Siempre que yo quiera ingresar información como ser un texto, un número, etc., lo hacemos a través de una etiqueta que se llama input. Bien, pero el usuario no ve esa etiqueta porque es una etiqueta HTML, así que sí o sí le tengo que poner una etiqueta de texto previamente a la caja que va a capturar el dato. Entonces podemos escribir, supongamos que queremos escribir que ingrese el nombre del usuario, entonces decimos ingrese su nombre
dos puntos, ¿no es cierto? Y abajo, lo vamos a escribir abajo para que quede un poco más prolijo, pero en realidad para HTML lo va a escribir al costado, ¿no? Entonces vamos a escribir nuestro input y de allí decimos type y allí le decimos text. ¿Está? Input type y text. ¿Esto qué cosa hace? Esto va a crearme una cajita de texto en donde el usuario va a ingresar el texto que quiera. Puede ser un número, puede ser su nombre, puede ser cualquier cosa. Puede tipear lo que quiera a través de la cajita de texto, ¿no es cierto? Eso es lo que va a crear. Esto va a ser un formulario donde le damos una etiqueta al dato que queremos que ingrese el usuario y a través de esta etiqueta de HTML, que es input, le decimos que creamos una cajita de texto, ¿tá? Esta etiqueta input son las que vamos a utilizar siempre para ingresar datos a través de un formulario en HTML. Recuerden una cosa muy importante, que esta etiqueta input no funciona fuera del ámbito del scope, sería el término correcto, del ámbito de los formularios. Si yo escribo input acá afuera, no va a funcionar. Para que funcione tiene que estar siempre dentro de las dos etiquetas del formulario, de apertura y de cierre, ¿tá? Yo no puedo, repito, capturar información a través de una página HTML o de un sistema HTML que no sea a través de un formulario. La única forma que tiene una página HTML para capturar información es solamente a través de formularios. No hay otro método. Es un lenguaje muy limitado a la forma de capturar información. Entonces, escribí una etiqueta que va a decir ingrese su nombre, escribí una etiqueta que se llama input. La etiqueta input es otra de las cuales no necesita cierre, ¿eh? No necesito poner acá barra input para cerrar, no hace falta, no hay necesidad. Es una etiqueta solamente que tiene monoapertura, es decir, no tiene cierre. Le decimos que va a ser del tipo texto porque quiero que sea una cajita de texto para que se pueda ingresar la información, ¿no es cierto? Bien, ahora, esto es una cajita de texto, muy bien. Pero esa cajita de texto va a contener la información y esa información va a ser una variable, es decir, un lugar de memoria en donde se va a guardar esa información. Entonces le tengo que dar algún nombre para poder acceder a esa información. Y eso lo voy a hacer a través de una etiqueta que se llama name. Y allí, dentro de name, le doy el nombre a la variable que va a alojar este nombre que va a ingresar el usuario. Por ejemplo, propiamente nombre, le puedo llamar nombre a esa variable. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que crea acá? Es un formulario simple que va a ingresar nada más, va a mostrar que el usuario ingrese su nombre. Por último, para terminar, por más que esto sea sencillito, tenemos que crear un botón para que se envíe este dato que se carga aquí al servidor y para que el servidor, bueno, el día de mañana haga lo que necesite hacer con ese dato, ¿no? Entonces, para escribir ese botón para enviar esta información, escribimos otro input. Y en este caso no es type text, sino va a ser type submit. Y como quiero darle una etiqueta al botoncito, value, y dentro allí ponemos enviar. ¿Está? Ahora lo vamos a correr a esto. Le voy a poner un BR acá para que no me quede todo pegado, porque si no me va a quedar todo pegado. Bueno, entonces vamos a ver cómo se ve todo esto que escribí. Repito, recapitulo un poquito. Yo cuando necesito capturar información desde una página de internet, la única manera que tengo para capturar esa información es a través de un formulario. No hay otra manera. Entonces creo un formulario a través de la etiqueta form.
adentro de esas etiquetas voy a poner todos los inputs que sean necesarios, o sea, todas las cajitas de texto que sean necesarias para capturar información. Lo único que tengo que tener cuidado de etiquetar esas cajitas de texto con algo acorde a lo que tiene que ingresar el usuario. Por ejemplo, acá estoy creando una etiqueta que dice ingrese su nombre, y acá dentro de esta cajita de texto va a ingresar el usuario su nombre. Esa información se va a guardar dentro de una variable que se llame nombre propiamente dicho. Y por último, cuando termino de ingresar todas las cajitas de texto que sean necesarias, agrego un botón, esta etiqueta que se llama Input Type Submit, lo que hace es crea un botoncito que va a decir enviar, para que se viaje a través de internet esto que ingresó el usuario y lo reciba el servidor que va a trabajar con esa información. Bueno, veamos cómo se ve esto. Mucha cháchara, pero no se entiende nada. Fíjense, codificación de formularios, eso es la etiqueta H1 que escribí acá. Acá comienza el formulario, fíjense, eso no se ve. Lo que sí se va a ver es la etiqueta que puse acá, ingrese nombre, que es esto, y esto que es Input Type Text, es lo que se ve como el formulario que está al lado. Esta cajita de texto es esto que escribí acá. Y lo que yo ponga acá adentro, lo que quiera escribir acá adentro, ese dato se va a guardar dentro de una variable que se llama nombre. Una variable es un espacio de memoria en donde se guarda información, y para poder, ¿cómo puedo decir? Para poder salvar, para recuperar esa información, necesito saber el nombre de esa variable. Entonces el día de mañana digo que en la variable nombre está guardado el nombre de la persona. Este botón que vemos acá que dice enviar, que no funciona, no va a ningún lado porque justamente no está programado todavía esto, pero eso lo diseñamos con esta instrucción que está acá abajo, ¿no? Que dice Input Type Submit, someter, sería enviar, podemos traducirlo como enviar también, pero más que nada es someter a través del formulario, y evalue es para saber lo que tiene que decir la etiqueta de enviar. Si yo le cambio acá y pongo en vez de enviar registrar, por ejemplo, el botoncito no va a decir enviar, lo que va a decir es registrar. ¿Está? Es decir, Value lo que hace es le pone, ¿no es cierto?, la etiqueta al botón. Bárbaro. Gente, ¿alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Ok. Bien, bueno. Por ejemplo, supónganse que necesito agregar más información a mi formulario, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir ingrese su nombre, y a través de esta etiqueta ingreso en una cajita de texto el nombre, ¿no?, de esa persona. Puedo decir, por ejemplo, ahora ingrese su edad, dos puntos, y sería input type, y sería text también. Todo lo que se ingresa a través de un formulario en una cajita de texto propiamente dicho siempre va a ser texto. Para HTML no hay otro tipo de variable, todo es texto. De aquí que el día de mañana ese texto que yo capturo acá en algún servidor seguramente lo transformaré a número entero, a número flotante, a número booleano, lo que sea. Pero para HTML todo lo que el usuario ingrese es texto, no hay otra cosa. Entonces lo guardamos esa información en una variable que se va a llamar edad. Le cerramos esta etiqueta y ponemos un salto de línea, break acá, para que no quede pegado, si no me va a quedar todo uno al lado del otro. Si vemos esto, fíjense, ya me queda ingrese su nombre, ingrese su edad y registrar, ¿no? Ponemos acá, qué sé yo,
ingrese su edad, por ejemplo, 23, y registrar. Bueno, ahí viajó a algún lado en el universo y se fue eso. Ya vamos a ver cómo se puede organizar esto para que quede más prolijo, ¿no? Así queda todo medio como amontonado. Incluso si yo no le ponía el R este que le estoy poniendo, fíjense lo que va a pasar, me va a quedar todo pegado, ¿no? Por eso le pongo el VR. ¿Ven? Queda todo pegado. Entonces por esto le pongo el VR. Tenemos ingrese su nombre, ingrese su edad, etc. Bien, ahora supóngase que yo quiero organizar esto un poquito mejor, ¿no? Ingrese su nombre, su edad y podemos, otro dato que podemos capturar aquí, ingrese su email, por ejemplo, ¿no? Sería input type y fíjense, si se fijan, automáticamente aquí tienen una opción que dice email. Seleccionan ese. A email podríamos cargarles texto, sí, pero es conveniente, ya que va a hacer un email, que sea del tipo email. Ya vamos a ver por qué es conveniente que sea del tipo email. No hay problema si le ponen text, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia entre que sea text y que sea email. Name lo vamos a guardar en una variable que se llame email. Cerramos la etiqueta, le damos un saltito para que no quede pegado. Bueno, este formulario me va a ir quedando de esta manera. Fíjense que ahí le pongo esto, podemos poner esto, y acá puedo poner un email. Pero si yo no pongo un email como es debido, o sea, si yo pongo un numeral con cualquier cosa acá, automáticamente, si yo quiero enviar, me va a saltar un cartelito que me dice incluya un signo de arroba, qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, me va a alcahuetear automáticamente ya el formulario de que lo que yo estoy poniendo allí no es un email. ¿Está? Por ejemplo, pongo todos números y quiero mandar y ya solo me está avisando que eso que estoy poniendo allí no es un email. Por eso es conveniente que el tipo de cajita que esté poniendo sea del tipo email, ¿no? Entonces allí pongo, por ejemplo, esto así y envío, se fue al universo, vaya a saber a dónde, y se fue la información esa. ¿Está? Esa es la diferencia de que el input sea con tipo email y no tipo text. Bueno, lo mismo acá en edad. En vez de que sea texto, podríamos poner, que sea tipo number. Si le ponemos number, el tipo de dato que va a ingresar el usuario es de tipo number, entonces fíjense que si yo cargo acá la edad, automáticamente si posicionan el cursor arriba de eso, van a ver que ya le aparece una flechita para arriba y para abajo, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo poner números y con eso puedo aumentar o disminuir, ¿no? Pero si se fijan, no puedo poner letras. Intenten escribir letras allí y van a ver que no les va a dejar. No les va a dejar. Bueno, a mí de tanto se me cerró de jugar con el teclado, se me cerró el ejemplo. A ver, lo corro nuevamente. Entonces, allí tengo el nombre de tipo number. Acá me está haciendo, no me lo toma, pero así. Tipo number, sí, me deja escribir solamente números. Y el email solamente me deja escribir email. Y tengo otra forma de escribir algunos inputs más interesantes. Por ejemplo, ingrese su fecha de nacimiento. Por ejemplo, quiero ingresar la fecha de nacimiento.
Vamos abajo y tengo un input que es exclusivo, que es datetime. Input datetime. Le doy clic allí, o si no escribo todo como lo venía haciendo. Y el nombre le pongo fecha. NAC. Este ID le puedo borrar, no hace falta, no es necesario. Y podemos ver que este tipo de dato, si le doy clic aquí, me quedo. Voy a poner un BR para que no me quede pegado acá. Me permite ingresar. Este particularmente no me está tomando. A ver, escuchando, corregimos un poquito. Depende del navegador. Algunos navegadores son medio arisco. Este Opera, ahora sí. Que no es datetime, es date nada más. Fecha. Fíjense que este formato de input me permite ingresar información en forma de día, mes y año, ¿no? Si le doy clic aquí, puedo poner, por ejemplo, 12/01 1980. Entonces, tengo de esa manera, puedo poner información, ¿no? Y allí mando. Si no, lo otro interesante del formato date es que si hacen clic acá, les aparece un calendario. Y el usuario puede seleccionar el año, aparte del año puede seleccionar el mes, ¿no es cierto? Y el día, entonces queda mucho más cheto que escribirlo, lo puede escribir a mano, si no puede seleccionarlo del calendario. Eso es lo interesante del input type date, o date, ¿cierto? Me sirve para ingresar fechas. No permite que el usuario ingrese otra cosa que no sea fecha. Igual que email no permite que el usuario no ingrese otra cosa que no sea email o number, que no sean solamente números enteros. ¿Está? Bien, tengan en cuenta que esa riqueza que tenemos de formularios para escribir datos en los formularios está dada justamente por esto mágico que estamos escribiendo cuando escribimos, que se llama HTML5. ¿Por qué? Porque el HTML es un lenguaje bastante viejo, se creó allá por la década de los 60, 70, y antes solamente existía el tipo text, que es el primero que usamos. Si quieren pueden utilizar este formato, que es el único, como el comodín, sirve para todo, pero el HTML5, que es el formato de codificación HTML que se está utilizando en la actualidad, ya tiene estas mejoras como number, email, date, etcétera, ¿no? Me sirve, ¿no es cierto?, para filtrar un poco la información y que el usuario no eche mocos ni haga algunos errores antes de enviar la información, porque eso genera errores en el servidor. ¿Está? Si bien a través del servidor vamos a tener que filtrar la información que ingresa el usuario, esto es como un prefiltro, o podríamos decir un filtro básico, y luego vendría un filtro más exhaustivo dentro del servidor para guardar la información que el usuario escriba. Se trata siempre de buscar que el usuario ingrese lo menos posible información dentro de un sistema. No se busca que el usuario meta la mano. Pero cuando no queda otra, bueno, hay que tratar de filtrar toda esa información que el usuario ingrese, porque cuando menos ingresa información, menos probabilidad tenemos de que haya una inyección SQL, haya un virus, haya todo eso, ¿no? Si se fijan en las aplicaciones actuales, generalmente casi todo está preseleccionado. Haga clic acá, seleccione un formulario acá y demás. ¿Está? Bien. Bueno, gente, hacemos un ejercicio. Entonces, el ejercicio número 27 sería, ya lo copiamos acá. ¿Alguna duda de esto? Si no, vamos con el ejercicio número 27. Ok. Vamos a copiar
el número 27. Y dice este ejercicio: confeccionar un formulario que solicite el ingreso del nombre de un usuario y su clave. Mostrar asterisco donde se ingresa la clave. Disponer de dos botones, uno para el envío de datos al servidor y otro para borrar el contenido de los contenidos. ¿Está? Bueno, entonces ese sería el ejercicio. Hay que crear un formulario. A ver, hay que quedar un poco más abajo. Confeccionar un formulario que solicite el ingreso de nombres de usuario y su clave. Y otros datos, y los otros datos faltaría acá, ¿no es cierto? Nombre, usuario, demás. Es como que se está registrando. El nombre, el usuario, la contraseña, mostrar asterisco donde se ingrese la clave, disponer de dos botones. Acá un detalle importante, cuando escribimos un input type, fíjense, input tipo type, tenemos este que es, ¿no es cierto?, password. Este modelo de ingreso de texto, lo voy a poner un pedazo acá para que no se pegue, podemos, este tipo de input, que me olvidé de mostrarles, fíjense que lo lindo que tiene es que no le puse etiqueta acá. Ahora sí. Password. Fíjense que cuando yo escribo algo acá, ¿qué pasa? Cuando yo escribo este formato de ingreso de datos, me lo escribe todo con asteriscos. No muestra al usuario la información sensible, ¿no? Entonces, eso es interesante. Este formato de input, que se llama type password, lo que hace es me oculta la información. Bien, gente. Hagan el ejercicio 27 y cuando lo terminen, me avisan. Los voy a copiar al enunciado en el chat y les voy a dejar de ejemplo el otro ejercicio que hice anteriormente para que puedan revisar si los necesitan como referencia. Ahí lo pasé como chat al enunciado del 27. Y dejo como referencia este como ejemplo, el que hice yo anteriormente mostrando algunas cosas, ¿no? Bueno, termínenlo y cuando está me avisan, así lo controlamos y vemos cómo lo hicieron. Cualquier duda, no tengan problema en consultar acá por el chat o si no manden, abran el micrófono y pregunten, ¿no? ¿Puede dejar en la pantalla la consigna porque no la encuentro en las guías que dejaron en el... Ahí lo podés ver. Sí, ahí está, gracias. De nada.
vuelvo a aclarar una cosa que por allí siempre se equivoca. Los inputs, esas etiquetas que son inputs, que quiere decir ingresar, ¿no es cierto?, en inglés, ¿no? Tengan en cuenta que no funcionan fuera del ámbito del formulario. Si uno escribe un input fuera del form, no les va a funcionar. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Siempre los inputs van dentro de un formulario. ¿Quiero terminar? ¿O lo puedo empezar? Sí, profesor, ya lo puse. Uno un botón reenviar y el otro sería el botón borrar, ¿no? O Sí. el segundo botón. Puede ser el clear o reset. No hay problema, cualquiera de los dos puede ser. Dependiendo que te salga. Ahí te comparto pantalla para que puedas mostrarlo. Ahí le damos la apertura. Listo, Ariel. Bueno. Ahí sí, le puse, bueno, el usuario, contraseña, después un botón enviar y otro botón reset. Y Aguarda un cachito que no se está viendo tu pantalla, Ariel. a ver. Ahora sí. Bien. ahí te decía que, bueno, puse uno el nombre de usuario, después contraseña, un botón enviar y otro botón reset. Reset. A ver, ¿y cómo quedaría funcionando? Quedaría ahí el Ok. usuario, la contraseña y, bueno, botón enviar y reset. Bárbaro. Excelente. Bien. Muchas gracias, Ariel, por compartir. Ajá. Gente, le estaba por consultar si alguna duda con esto. Si no, vemos cómo se organiza un poquito mejor esto, ¿no? Muchas veces, cuando estamos creando un formulario, tenemos el problema de que nos queda un poco desorganizado, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo hacemos para que quede todo bien ordenadito, todo el tema de los datos y demás, porque como vimos recién, cuando lo vemos a esto, a ver, yo lo tengo corriendo todavía el servidor, fíjense, queda todo muy, hablando mal y pronto, despelotado esto, no queda bien organizado así, pues está todo como corrido, ¿no? Entonces, bueno, entonces así como queda, no está prolijo. Si bien van a haber muchos sitios de internet, y la verdad que todavía hoy por hoy veo y me agarro la cabeza cuando veo algunos sitios de internet, sobre todo los que son estatales, allí quieren hacerse una fiesta para ver cómo están mal hechas algunas páginas, entren en alguna página de la ANSES, de todo eso, de la FIP, ahí, en eso tienen para hacerse una fiesta, si quieren ver cómo están mal hechos los sitios. Nosotros no apuntamos a eso. La idea es que no tienen que quedar así desorganizada la información. Pero nosotros ahora estamos aprendiendo y bueno, nos podemos dar ese lujo de dejarlo de esta manera. Pero ya vamos a ver cómo se organiza para que quede más prolijo. Antes de continuar, voy a mostrarle una etiqueta importante que también se utiliza muchísimo dentro de los formularios, no solamente para
mostrar información, sino también cuando quiero mostrar información desplegable, ¿no? Es decir, un combo box, que es lo que se conoce vulgarmente, ¿no es cierto?, en la programación. ¿Cómo es que se crea el formulario? Perdón, por aquí me silencio porque estoy con una congestión importante. Entonces, queremos ingresar, ¿no es cierto?, un menú desplegable, por ejemplo, nacionalidad, los puntos, y allí, ¿no es cierto?, agregar un input. No va a ser un input, le voy a correr un poquito acá para que no quede pegado, porque no es un input lo que voy a ingresar. Cuando necesito mostrar un menú desplegable, la etiqueta que se escribe para mostrar un menú desplegable se denomina select. ¿Está? Esta que está aquí. Le damos enter acá. Esa etiqueta, a diferencia de... A ver, no, eso sí lo voy a dejar pegado. Esto sí lo voy a correr para abajo para que quede un poquito más claro. La diferencia de la etiqueta select. Esto, si quieren, este ID se lo pueden sacar, lo dejan, no hay problema. De momento no estamos utilizando eso. Esta etiqueta select es, a diferencia de input, que no tiene cierre, se abre y queda allí. La select sí tiene cierre. Fíjense que tiene un select de apertura y otra etiqueta de cierre, ¿no? Esa es la diferencia con el input. ¿Y qué más? Acá en donde dice name le tenemos que poner el nombre a esta variable, porque de cierta manera el usuario va a emitir una información que se va a capturar. Entonces aquí le podemos poner un nombre, por ejemplo, país, por darle un nombre a esta variable, ¿no?, que va a guardar la nacionalidad. Y dentro del select, de esta etiqueta de apertura y de cierre, vamos a listar los distintos países, para este caso particular de este ejemplo, ¿no?, que queremos que se muestren. Entonces, ¿cómo yo muestro cada opción que va a tener el usuario para seleccionar? Justamente, como lo dice su palabra, con una etiqueta que se llama option. Option. ¿Está? Con esta etiqueta option, yo allí puedo escribir, ¿no es cierto?, la opción que puede seleccionar el usuario. Por ejemplo, Argentina. Bien, y aquí, en donde se abre y se cierra, pongo lo que se va a ver, porque una cosa es el valor que va a capturar la etiqueta y otro es lo que va a mostrar. Entonces podemos decir Argentina. Bien, podemos repetir esto tantas veces como opciones queremos que tenga nuestro formulario. Vamos a poner 3. Por ejemplo, opción use. Entonces ponemos acá. Y aquí, por ejemplo, Brasil. Y como opción acá adentro, Brasil. ¿Está? Esto que está aquí, luego acá de terminar el select, le ponemos un BR para que no quede pegado. Bueno, vamos a ver cómo se ve toda esta historia. Fíjense, esto se ve de esta manera. Nacionalidad, y tengo acá un menú desplegable en el cual yo puedo elegir algún país de la nacionalidad: Argentina, Estados Unidos, Brasil, y puedo seguir agregando todos los que me gusten. ¿Está? Esa es la idea de esta etiqueta select. Vulgarmente en programación se llama como combo box, ¿no es cierto? Pero nosotros lo podemos conocer como select. Es decir, le agrego un select cuando quiero que el usuario seleccione ya valores predefinidos. Si yo elijo acá Brasil y envío o registro, etcétera, esto va a viajar esta información. ¿Y qué va a pasar? Ese valor que capturó el navegador lo va a alojar dentro de la variable país, que es la que el servidor va a terminar trabajando finalmente. ¿Está?
puedo crear tantos combo box como me haga falta dentro de mi formulario, ¿no? No hay problema. Simplemente le voy cambiando el nombre de la variable que va a alojar la información que ese combo box va a elegir cuando el usuario trabaje con ese combo box, ¿no? Podemos poner nacionalidad, podemos poner, por ejemplo, ciudad, y creamos otro select. Ponemos aquí ciudad. Este ID se lo voy a sacar para que no me confunda porque no lo estoy usando. Este select lo bajo y adentro pongo los options que me van a hacer falta. Value, por ejemplo, Córdoba. Acá otro option sería, por ejemplo, Rosario. Otra opción sería, por ejemplo, Mar del Plata. Tengan en cuenta que fíjense que yo pongo como 2 veces los datos. Esta información que va a ir a parar dentro del menú desplegable, esto que está aquí que dice value, es lo que la variable ciudad va a capturar. Y esto que muestro aquí entre las etiquetas de apertura y de cierre de option, es lo que el usuario va a ver por pantalla. Son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, recuerden que yo tengo que tener cuidado porque si lo hago a mano, si bien esto lo va a escribir el día de mañana el servidor y toda esa historia, pero si lo estamos haciendo a mano, tengan cuidado de que lo que va a valer realmente esta opción es lo que yo escriba aquí entre comillas. Por más que aquí escriba otra cosa, ¿no? Porque yo puedo poner acá que el valor sea Rosario y acá ponga, qué sé yo, Mendoza, y el usuario va a creer que es Mendoza y no, lo que va a variar es lo que escribí acá con comillas. Tengan en cuenta eso, ¿no? Si lo vemos cómo queda esto, me quedaría nacionalidad. Bueno, acá no le puse un BR, pues si no me queda todo pegado. Vamos a poner BR. Si vemos cómo queda esto, fíjense, tengo la nacionalidad, puedo elegir y puedo elegir la ciudad, ¿no? También. Bueno, ese es uno de los inputs más importantes que también tengo que trabajar dentro de un formulario. Son el input con caja de texto, que tiene sus variantes, ¿no? De número, email, fecha, etcétera, ¿no? Pero la más importante de todas está el input type text. Después tenemos los combos, que son menús desplegables en los cuales el usuario elige una información ya predefinida, ¿no es cierto? Y por último tenemos los botones. Puede ser el que ingrese, ¿no es cierto? Acá me está olvidando, este sería, ¿no? Ingrese, enviar información, el submit es para enviar, y existe el otro botón que, bueno, anteriormente yo no lo había nombrado, pero input type, que se llama, tenemos password, radio, submit, text, time, reset, este que está aquí, que yo no lo había puesto, pero es interesante este botón, el tipo reset. Fíjense que si yo tengo un formulario donde pongo datos, ¿no? Todo esto como está. Y yo aprieto registrar, esta información va a viajar hasta el servidor. Si yo aprieto borrar, lo que pasa es, se limpia todo el formulario. Puedo reescribir, ¿no es cierto?, la información sin ningún problema. Para eso me sirve este botón, Input Type Reset, me sirve para eso, para borrar si es que me equivoqué. ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta de todo esto? ¿Alguien tiene alguna duda de todo esto? No se preocupen, ya lo vamos a continuar viendo en la próxima clase, vamos a ver más ejemplos. Esto simplemente era una presentación nada más de esto, porque se aprende realmente esto de formulario, es como
no lo voy a mentir, es lo más importante que tiene la página web, porque es donde el usuario va a ingresar su información, ¿no? Porque esto es muy bonito, no se utiliza Internet para que uno vea solamente, sino también para que uno pueda interactuar con el sitio, ¿no? Así que es importante aprendernos cómo el usuario puede ingresar la información que sea necesario para el programa a través de un formulario. Vamos a repasar esto en la próxima clase también y vamos a seguir con ejercicios, así que esto se aprende sinceramente programando. Allí es donde le queda a uno, le cae la ficha y lo empieza a entender, porque así estudiarlo medio como de primera vista y de memoria medio como que lo cierra mucho. Pero una vez que lo empieza uno a usar, le va entendiendo y comprendiendo la funcionalidad que tiene y le es más fácil comprender. Gente, nos vemos entonces la próxima clase, el próximo viernes. Muchas gracias a todos por participar y nos encontramos muy pronto. Muchas gracias a todos. Chao, hasta el viernes.